Carlos Santana no es solo un nombre en la historia del rock, es un sobreviviente. En este video, exploramos los capítulos menos conocidos de su vida. Una infancia ensombrecida por el abuso, un matrimonio largo que finalmente se desmoronó y la dolorosa pérdida que alguna vez lo definió. Ahora, a sus 77 años, Santana revela la cruda verdad detrás de su resiliencia y el poder transformador del amor que descubrió con su segunda esposa, Cindy Blackman. Acompáñanos a descubrir cómo uno de los mayores íconos de la música convirtió el dolor personal en un legado de sanación y esperanza, el viaje de sanación y perdón de Carlos Santana. Hubo un capítulo oscuro en su infancia, marcado por un abuso implacable, que proyectó una larga sombra sobre sus primeros años. A pesar de estos recuerdos dolorosos, él ha transformado esa oscuridad en un camino de sanación y resiliencia. Desde muy joven, Santana fue expuesto a experiencias que lo marcarían de por vida. Entre los 10 y 12 años, fue abusado repetidamente por un hombre estadounidense que cruzaba la frontera hacia México, atrayéndolo con regalos y juguetes. En una entrevista con Rolling Stone en el 2000, recordó: «Fui seducido por los juguetes y fui seducido por ser llevado a Estados Unidos con todo tipo de regalos y cosas. Esta manipulación cuidadosa, envuelta en el atractivo de las ofrendas materiales, ocultaba una realidad mucho más oscura. El hombre, que se había convertido en amigo de sus padres, se aprovechó de la confianza inherente al mundo de un niño, una traición que le arrebató la inocencia casi a diario durante esos años formativos. Fue solo cuando Santana se enamoró de una chica, lo que provocó una reacción de celos en su abusador, que el ciclo de maltrato llegó finalmente a su fin. El impacto de estas primeras experiencias fue profundo y duradero. De niño, Santana se vio obligado a lidiar con la confusión y la culpa. Quieres enojarte contigo mismo por no saber mejor. La mente tiene una forma muy insidiosa de hacerte sentir culpable. Tú eres el culpable. ¡Qué vergüenza! Eres tú quien trajo esto sobre ti, explicó en una ocasión. Este doloroso diálogo interno se vio agravado por la incomprensión de quienes estaban cerca de él. Sus padres, influenciados por las narrativas sociales y quizá por sus propias limitaciones para entender, a veces minimizaban su sufrimiento sugiriendo que, de alguna manera, él había provocado el abuso. Esta idea, de que la víctima tenía la culpa, persistió en su mente durante muchos años, añadiendo capas de vergüenza y autoinculpación al trauma ya abrumador. Con el tiempo, sin embargo, el paso de los años y la evolución de su mundo interior llevaron a Santana a una transformación notable. Al abrazar los dones de la aceptación y el perdón, empezó a ver su pasado no como una fuente interminable de dolor, sino como un catalizador para el crecimiento espiritual. En una conversación reciente con la revista People, reveló: «Mi hijo y yo hablábamos de esto ayer, de cómo la aceptación y el perdón son realmente espirituales». En este diálogo íntimo con su hijo, Santana reconoció que el acto de perdonar no se trataba de condonar lo ocurrido, se trataba de liberarse de las cadenas del enojo y la culpa que habían aprisionado su espíritu durante tanto tiempo. Central a esta transformación fue un cambio radical en la forma en que veía a quienes le habían hecho daño. En lugar de albergar un odio sin fin, Santana comenzó a ver a sus abusadores como reflejos de su propia herida. «Aprendí a mirar a todos los que se empezaron en herirme, en menospreciarme o en hacerme sentir inferior, como si fueran niños de 5 o 6 años, y ahora soy capaz de verlos con comprensión y compasión», afirmó. En vez de condenar a su abusador al infierno eterno, optó por reimaginarlo de una forma mucho más suave. Por ejemplo, esa persona que me abusó, en lugar de mandarlo al infierno para siempre, lo visualicé como a un niño, y detrás de él había mucha luz. Así, puedo enviarlo hacia la luz o al infierno, sabiendo que si lo mando al infierno, yo iré con él.
Pero si lo mando hacia la luz, también iré con él, explicó Santana. El lema, las personas heridas hieren a las personas, es otro estribillo que Santana ha llegado a encarnar. Reconociendo que su propio dolor había dictado en su momento sus interacciones con el mundo, ahora ve que el ciclo del abuso se perpetúa por el sufrimiento no resuelto. Hay un dicho, las personas heridas hieren a las personas. Es mi dolor. Me pasó a mí. Pero si abres tus manos y lo dejas ir, ya no lo sientes, afirmó. Ahora todo es un momento divertido porque todavía hay un Carlos de 7 años en mí que mira la vida como, ¿en qué nos meteremos hoy?, compartió. Esta observación no es simplemente un comentario sobre la alegría de vivir, sino también una afirmación de que, a pesar de la gravedad de sus primeras experiencias, no ha perdido la capacidad de sentir esa curiosidad y entusiasmo infantil. Hoy, mientras su historia se relata en el nuevo documental Carlos, que se estrenará en el Festival de Cine de Tribeca, Santana se erige como un testimonio vivo del poder del perdón. Su narrativa es un mosaico de dolor transformado en arte, de traición transmutada en empatía, y de una vida que, a pesar de sus turbulentos comienzos, continúa irradiando luz. De luz guía a desgarradora. La vida personal de Carlos Santana ha estado marcada por giros dramáticos y momentos definitorios, cada uno dejando una profunda huella en su carácter. Desde un largo y desafiante matrimonio hasta redescubrir el amor en lugares inesperados, la vida de Santana fuera del escenario es tan cautivadora como su legendaria carrera musical. En 1973, Santana se casó con Deborah King, una activista, autora y gerente empresarial. Deborah fue más que una pareja. Fue una fuerza orientadora que ayudó a moldear tanto su vida personal como profesional. Santana recordaba a menudo que siempre había estado encantado con las mujeres fuertes, porque mi madre era así, y Deborah encarnaba esa fortaleza. Juntos, navegaron por el exigente mundo del rock and roll y construyeron una familia que se extendió por décadas. La pareja no solo crió a 3 hijos, Salvador, Estela y Angélica, sino que también colaboró en diversas iniciativas benéficas, incluyendo la cofundación de la Fundación Milagro para apoyar a niños desfavorecidos en educación, arte y salud. Durante muchos años, Deborah fue la influencia estabilizadora en la vida de Santana. En una portada de Rolling Stone del 2000, él la describió como su luz guía espiritual, emocional y financiera. Ella reestructuró su vida empresarial en 1994, asegurándose de que, a pesar de la naturaleza salvaje de su carrera, hubiera una cierta orden en el hogar. Sin embargo, las exigencias de ser una estrella del rock hicieron mella. Deborah reveló más tarde en sus memorias de 2005, Space Between the Stars, que Santana había sido infiel, una dolorosa verdad que proyectó una larga sombra sobre su relación. Las presiones de las constantes giras y el seductor encanto del estilo de vida del rock eventualmente crearon diferencias irreconciliables entre ellos. Deborah explicó en una ocasión que, mientras la pareja de Carlos era la música, mi pareja era la familia. Esta desconexión fundamental condujo a un lento desmoronamiento de su matrimonio. En 2007, después de 34 años juntos, Deborah presentó la solicitud de divorcio en el Tribunal Superior del Condado de Marin, citando diferencias irreconciliables. La separación no fue solo el fin de un matrimonio, fue el cierre de un largo capítulo en la vida personal de Santana que lo había definido durante décadas. En las secuelas, Santana reconoció públicamente sus errores. Me disculpé sinceramente con ella y con mis hijos cuando no estaba en mi sano juicio y hice algo hiriente, admitió, reconociendo que sus acciones habían afectado profundamente a su familia. Este período de arrepentimiento e introspección marcó un punto de inflexión, obligándolo a enfrentar las consecuencias de sus decisiones y a comenzar el difícil proceso de crecimiento personal
y redención, del desamor a la sanación. Después del doloroso divorcio, Santana buscó consuelo y sanación. En una entrevista sincera con People, recordó un momento durante su meditación en el que se dirigió a Dios con una súplica sentida. Estaba meditando y hablando con Dios, y le dije, necesito una reina a quien traer a casa para compartir esto. El amor es incondicional, y necesito a alguien que me ame y crezca conmigo. Poco después de esta oración, experimentó lo que creyó era una respuesta del universo. Lo siguiente que supe fue que llegaba Cindy, recordó, describiendo la llegada de Cindy Blackman con una claridad inconfundible. Cindy Blackman, una reconocida baterista de rock y jazz, conocida por su trabajo con Lenny Kravitz, ya era una cara familiar en las giras de Santana. Sin embargo, fue durante este periodo de vulnerabilidad que su conexión se profundizó. Santana se sintió impresionado por su confianza y la manera en que se portaba, una presencia que le recordaba a las mujeres fuertes que admiraba desde la infancia. La forma en que Cindy caminaba, como una mujer neoyorquina llena de seguridad. Yo pensé, vaya, comentó. Esa atracción inmediata sentó las bases para una relación profunda que eventualmente redefiniría su perspectiva sobre el amor. Cindy rápidamente se convirtió en algo más que una colega de gira. Evolucionó hasta convertirse en su mejor amiga y en una compañera de confianza, alguien que compartía no solo su pasión por la música, sino también su compromiso con el crecimiento personal. Más tarde, Santana afirmó, Cindy es el complemento perfecto para todo lo que soy, desde el fuego de la pasión hasta la vulnerabilidad. Para él, su llegada no fue un romance pasajero, sino el cumplimiento de una profunda necesidad espiritual. La relación entre Santana y Cindy dio un giro dramático en 2010. En un momento audaz e inolvidable, Santana le propuso matrimonio a Cindy sobre el escenario durante una actuación en Tinley Park, Illinois. Mientras el público aplaudía y la energía del momento crecía, estaba claro que esto era más que una promesa privada. Era una declaración pública de amor y compromiso. La propuesta, enmarcada en la música en vivo y el arte compartido, simbolizó un nuevo capítulo en su vida. La pareja se casó ese mismo año. Su boda tuvo lugar en el Ritz-Carlton de Hawái, donde hasta el clima jugó un papel simbólico. A pesar de una ligera lluvia en el día de la ceremonia, Cindy comentó, «La lluvia representa la misericordia. No podría haber sido más hermosa». Lejos de empañar la ocasión, la lluvia subrayó la idea de que las bendiciones pueden llegar incluso en formas inesperadas. Con su matrimonio con Cindy, Santana emprendió un camino de reinvención personal. El dolor de su pasado fue confrontado con la promesa de nuevos comienzos. Según él, la unión con Cindy fue como la respuesta a una oración largamente esperada. Su relación se cimentó en el respeto mutuo, valores compartidos y una profunda conexión espiritual. Santana ha expresado a menudo cómo esta sociedad restauró su fe en el amor. Él dijo, «Cindy y yo tenemos la bendición de habernos encontrado. Estar enamorado es un regalo del universo, y el espíritu y las vibraciones que lo acompañan son infinitamente poderosos». Esta declaración reflejaba no solo su renovado sentido de propósito, sino también su compromiso de canalizar ese amor en su música y en su vida. Viviendo en Las Vegas, la pareja ha continuado fortaleciendo su vínculo mientras mantienen carreras activas en la industria musical. La batería dinámica de Cindy y el icónico trabajo con la guitarra de Santana se fusionan tanto en el escenario como fuera de él, reforzando la idea de que su historia de amor está entrelazada con sus esfuerzos creativos. Para Santana, Cindy representa un equilibrio que durante mucho tiempo le había eludido. Una compañera que es a la vez confidente y colaboradora en igualdad en el camino de la vida. La relación de Santana con sus hijos también ha evolucionado a lo largo de los años. Sus 3 hijos, Salvador, Estela y Angélica,
siguen siendo una parte importante de su vida a pesar de la disolución de su primer matrimonio. Aunque no suele hablar en público sobre su familia, sus acciones han demostrado un compromiso por enmendar los errores del pasado. El arrepentimiento que expresó por su comportamiento anterior no fue una declaración aislada. Se convirtió en una fuerza impulsora para el cambio. Su sincera disculpa a sus hijos marcó el inicio de un proceso de sanación, tanto para él como para su familia. Mientras dos de sus hijos han seguido sus pasos como músicos, Angélica ha forjado su propio camino en la producción cinematográfica. Sus diversas actividades resaltan el legado creativo que Santana ha cultivado durante décadas. Su disposición a reconocer sus errores y a esforzarse por ser un mejor padre subraya el crecimiento personal que ha acompañado su éxito profesional. Al reflexionar sobre su pasado, la franqueza de Santana acerca de sus equivocaciones y sus esfuerzos por corregirlas han añadido capas de profundidad a su imagen pública. De una infancia musical en México a la escena de San Francisco. Carlos Santana nació en 1947, en Autlán de Navarro, Jalisco, México. Desde muy temprana edad, la música lo rodeaba, en gran parte gracias a la influencia de su padre, un músico de mariachi. Bajo la tutela de su padre, Santana comenzó a aprender a tocar el violín a muy temprana edad, y luego cambió su enfoque hacia la guitarra, el instrumento que definiría su vida y carrera. Su hermano menor, Jorge Santana, seguiría sus pasos más adelante, convirtiéndose él también en un guitarrista profesional. Durante su infancia, la familia de Santana se mudó a Tijuana, una ciudad fronteriza con los Estados Unidos. Creciendo en uno de los barrios más pobres de la ciudad, estuvo expuesto a una mezcla de música local e internacional. Fue en Tijuana donde comenzó verdaderamente su incursión en el rock and roll. Su madre lo llevó a ver a The TJs, una de las bandas pioneras de rock and roll de la ciudad, fundada por Javier Batis. La experiencia dejó una huella duradera en el joven Santana. A la edad de 12 años, se convirtió en roadie de The TJs, y poco después se unió a ellos como bajista, ya que Batis se encargaba de la guitarra. Su paso por la banda lo introdujo al blues, en particular a la música de T-Bone Walker, Muddy Waters, B.B. King, Chuck Berry, Howlin' Wolf y James Brown. Finalmente, Santana dejó The TJs para tocar la guitarra en otra banda de bar, consolidando su amor por el instrumento. La exposición de Santana al blues se profundizó a medida que exploraba diferentes estilos musicales. Ya había comenzado a inspirarse en leyendas del blues como B.B. King, Javier Batis, Mike Bloomfield y John Lee Hooker. El trabajo guitarrístico en el jazz de Gabor Szabo a mediados de la década de 1960 también dejó una gran impresión en él. Más tarde, Santana rindió homenaje a Szabo en su álbum instrumental de 2012, Shapeshifter, que incluía la canción Mr. Szabo. También admiraba a guitarristas como Jimi Hendrix, Hank Marvin y Peter Green, pero consideraba a Mike Bloomfield como un mentor directo. De hecho, en el prólogo de la biografía de 2000 Michael Bloomfield, If You Love These Blues, An Oral History, Santana relató un encuentro decisivo con Bloomfield en San Francisco, lo que reforzó sus aspiraciones musicales. A principios de la década de 1960, la familia de Santana se trasladó a San Francisco, California, donde su padre encontró un trabajo estable. Aunque se había alejado de Tijuana, Santana continuó regresando a la ciudad, manteniendo conexiones con su vibrante escena musical. La explosión cultural que se vivía en San Francisco en ese momento jugó un papel crucial en la formación de su identidad musical. El movimiento contracultural de los años 60 lo introdujo a una amplia gama de nuevas influencias. Como recordaba Santana, si iba a la habitación de algún tipo, él estaría escuchando a Sly Stone y Jimi Hendrix. Otro estaría escuchando a The Stones y a The Beatles. Otro estaría escuchando a Tito Puente y Mongo Santamaría. Y otro a Miles Davis y John Coltrane.
Para mí, era como estar en una universidad. Santana se estableció en el Mission District de la ciudad, donde asistió a la escuela intermedia James Lick y más tarde a la Mission High School. Sin embargo, sus estudios académicos quedaron en segundo plano frente a su pasión por la música. Aunque fue aceptado en la Universidad Estatal de California, Northridge, y en la Universidad Estatal de Humboldt, finalmente eligió no asistir a la universidad. En su lugar, realizó trabajos humildes, como lavar platos y actuar en la calle, para ganar dinero mientras se dedicaba a la música. Siempre que surgía una oportunidad, tocaba en bandas locales, perfeccionando sus habilidades y desarrollando su sonido característico. En 1966, a la edad de 19 años, Santana formó la Santana Blues Band. Influenciada por el dinámico ambiente musical de San Francisco, la banda comenzó a incorporar diversos estilos a su base de blues eléctrico. Su fusión de rock, blues, jazz y ritmos latinos los distinguió de otras bandas emergentes de la época. No pasó mucho tiempo antes de que el grupo atrajera la atención del legendario promotor de rock, Bill Graham, quien los invitó a actuar en el icónico Fillmore West. Esto marcó el comienzo del ascenso de Santana en la industria musical. Los finales de la década de 1960 fueron un período transformador para Santana, tanto a nivel musical como político. Las figuras revolucionarias y los movimientos de la época lo influenciaron profundamente. Mahatma Gandhi, Malcolm X, Martin Luther King, Che Guevara, Mère Teresa, abrieron una revolución de la conciencia. The Beatles, The Doors y Jimi Hendrix crearon temas de revolución y evolución, reflexionó posteriormente Santana. Esta nueva conciencia se reflejó en su música, en la que buscaba mezclar diversas influencias en un sonido que desafiara las barreras tradicionales de los géneros. Incluso antes de alcanzar la fama, Santana ya había absorbido una amplia gama de inspiraciones musicales. Cuando era niño, escuchaba a Ritchie Valens, el pionero rockero mexicano-estadounidense, que fusionó su herencia cultural con el rock, siendo La Bamba su éxito más famoso en 1958. Más tarde, Santana reconoció a Valens como una de sus primeras inspiraciones, aunque en ese momento no previó que él también se convertiría en un pionero del rock con influencias latinas. Junto con Valens, fue profundamente influenciado por guitarristas de blues como B.B. King, T-Bone Walker, Ray Charles y John Lee Hooker. Su impacto se mantuvo evidente a lo largo de su carrera, moldeando su distintivo tono guitarrístico con matices de blues. A pesar de su éxito musical, los primeros años de Santana en San Francisco no estuvieron exentos de dificultades. Económicamente, la situación era complicada y tuvo que realizar diversos trabajos ocasionales para mantenerse. Sin embargo, su dedicación a su arte nunca flaqueó. Continuó sumergiéndose en la vibrante escena musical de la ciudad, colaborando con otros músicos y perfeccionando sus habilidades en el escenario. La formación de la Santana Blues Band y una oportunidad fortuita. En 1966, un momento clave transformó la carrera de Santana. En el Fillmore Auditorium de Bill Graham, el acto programado, liderado por Paul Butterfield, no pudo presentarse debido a su condición. En un giro inesperado, a Santana y a varios músicos callejeros se les pidió que llenaran el vacío para un espectáculo matutino dominical. Esa actuación de última hora puso a Santana frente a una gran audiencia. Su destreza con la guitarra destacó, y lo más importante, el influyente promotor Bill Graham notó su talento. El apoyo de Graham resultó fundamental para abrirle futuras puertas. Poco después, Santana formó la Santana Blues Band, con David Brown en el bajo, Marcus Malone en la percusión y Greg Rowley en la voz y el órgano Hammond B3. Este pequeño grupo marcó el comienzo de un camino que eventualmente lo llevaría a la fama mundial.
A principios de 1969, la banda firmó con Columbia Records y acortó su nombre a Santana. Mientras grababan su álbum debut, recibieron una llamada que lo cambiaría todo. Los invitaron a actuar en el Festival de Música y Arte de Woodstock. En Woodstock, su presentación incluyó una versión de 11 minutos de Soul Sacrifice, que captó de inmediato la atención del público. La actuación fue cruda y enérgica, y resonó tanto con fans como con críticos. La película y la banda sonora de Woodstock incluyeron su actuación, lo que convirtió a la banda en una sensación internacional casi de la noche a la mañana. Este éxito confirmó que Santana no era solo otra banda, sino un pionero de un sonido fresco, una mezcla de rock, blues y ritmos latinos. Tras el éxito en Woodstock, Santana se esforzó por aprovechar ese impulso. En septiembre de 1970, la banda lanzó el álbum Abraxas. Este disco supuso un claro avance, ya que combinaba elementos de rock, blues, jazz y salsa de una manera que resultaba a la vez madura y emocionante. El álbum incluía temas como Oye cómo va y Black Magic Woman Gypsy Queen, que rápidamente se convirtieron en éxitos. Abraxas dominó las listas, manteniéndose en el número 1 de Billboard durante 6 semanas consecutivas y gozando de una gran popularidad en la radio. En 1971, el sonido de la banda dio otro giro importante con la incorporación de un joven guitarrista, Neal Schon. Su estilo y energía aportaron una nueva dimensión a la música. La banda grabó Santana 3, que destacó por su potente sonido de guitarras líderes en dúo. Este disco consolidó aún más la reputación de Santana como un innovador del rock latino. Los acontecimientos de esos años se caracterizaron por decisiones claras y audaces que impulsaron la dirección musical del grupo. A medida que avanzaba la década, la dirección musical de Santana empezó a cambiar. En 1972, la banda lanzó Caravanserai. Este álbum marcó una ruptura evidente con el sonido directo de rock y ritmos latinos de los discos anteriores. Influenciado por leyendas del jazz como Miles Davis, Pharoah Sanders y John Coltrane, Santana incursionó en el terreno del jazz fusión. El disco presentaba ritmos complejos y largas secciones improvisadas que desafiaban tanto a los oyentes como a los críticos. Al mismo tiempo, Santana comenzó a explorar de forma más profunda las ideas espirituales. El guitarrista John McLaughlin y, posteriormente, su gurú Sri Chinmoy le introdujeron en las prácticas y filosofías de meditación orientales. Este periodo hizo que viera la música como algo más que entretenimiento, convirtiéndola en un camino hacia una comprensión superior y el crecimiento personal. La combinación de nuevos estilos musicales y un creciente enfoque espiritual marcó una fase turbulenta pero fundamental en su carrera. Reinvención en los años 80 y principios de los 90. Los años 80 marcaron el comienzo de un período de renovado vigor para Santana, ya que se reconectó con sus raíces musicales mientras abrazaba influencias contemporáneas. Después de distanciarse de las limitaciones espirituales de su anterior mentor, se enfocó en producir sencillos aptos para la radio que reintrodujeron su sonido característico a un público más amplio. Éxitos como Winning y Hold On, a principios de los 80, demostraron su capacidad para fusionar el rock latino tradicional con sensibilidades pop modernas. Durante este tiempo, Santana también exploró diversas colaboraciones, aportando su maestría en la guitarra a bandas sonoras de películas como La Bamba y trabajando con artistas de distintos géneros. A pesar de los vaivenes de la música popular, su compromiso con la innovación y la expresión auténtica se mantuvo firme, preparando el terreno para el siguiente capítulo transformador de su carrera. A mediados de los años 90, Santana protagonizó un regreso dramático tras una serie de álbumes menos exitosos. Bajo la dirección de Clive Davis en Arista Records, lanzó el álbum emblemático Supernatural en 1999, redefiniendo su legado. Con la participación de artistas invitados como Rob Thomas, Lauryn Hill, Eric Clapton
y Wyclef Jean, el álbum unió generaciones y géneros. Su sencillo principal, Smooth, dominó las ondas durante 12 semanas consecutivas en el número 1 de la lista Billboard Hot 100. Supernatural vendió más de 15 millones de copias en Estados Unidos y ganó múltiples premios Grammy, incluido Álbum del Año, consolidando el estatus de Santana como uno de los guitarristas más influyentes de su época. Con el avance del nuevo milenio, Santana continuó evolucionando, sin conformarse con sus logros pasados. A principios de los 2000 se lanzó Shaman, un álbum que se basó en el espíritu colaborativo de Supernatural y contó con la participación de artistas como Michelle Branch, Chad Kroeger y Seal. Mientras Shaman reflejaba la vitalidad contagiosa de su predecesor, Santana también se embarcó en varios proyectos innovadores. Apariciones como invitado en álbumes de Michael Jackson y colaboraciones con el grupo de jazz fusión Weather Report, McCoy Tyner y Vernon Reid, destacaron su continuo compromiso con la exploración de nuevos paisajes musicales. Su participación en plataformas modernas, como la inclusión de sus temas en videojuegos como Guitar Hero 5 y contenidos descargables para Rocksmith, llevó su sonido legendario a un público aún más amplio y joven. A través de estos esfuerzos, Santana no solo mantuvo su relevancia en una industria musical en constante cambio, sino que también consolidó su reputación como un innovador eterno. Más allá del escenario y el estudio, Santana ha demostrado un agudo sentido empresarial y de responsabilidad social. Fundó River of Colors, una marca que encarna su visión artística y su estilo personal, ofreciendo una gama de productos que abarca desde ropa hasta instrumentos musicales. Esta iniciativa refleja su compromiso de fusionar el arte con el negocio, personificando el mismo espíritu creativo que ha definido su música. Igualmente significativo es su trabajo filantrópico a través de la Milagro Foundation. Establecida para apoyar a niños y jóvenes desfavorecidos en los ámbitos del arte, la educación y la salud, la fundación ha donado millones de dólares a iniciativas que empoderan a las futuras generaciones. Estos esfuerzos subrayan la creencia de Santana en el poder transformador de la música y la creatividad, una convicción que sigue inspirando a fans y músicos en todo el mundo. A sus 77 años, Carlos Santana finalmente se abrió sobre su doloroso pasado, revelando las cicatrices del abuso en su infancia y su largo camino para superar ese trauma. Una vez dijo: «Aprendí a ver a todos los que me hicieron daño con comprensión y compasión como si fueran niños de 5 o 6 años». Ahora, debemos preguntarnos, ¿debería perdonar a su abusador o hay heridas demasiado profundas para sanar? Si te pareció poderosa esta historia, dale like, compártela y deja tus comentarios abajo.